Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. ¿Es necesario vivir en un país donde se habla la lengua para aprenderla? Bueno, sobre esto quiero que hablemos un poco hoy y pensar sobre las dificultades que podemos afrontar cuando nos vamos a otro país a estudiar un idioma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, la intención un poco es pensar, reflexionar sobre los programas de aprendizaje de las lenguas en el extranjero, que muchas veces puede juzgarse en función de diferentes criterios. Pero sí que es verdad que social e históricamente se ha construido en el imaginario colectivo la idea de que se trata de una experiencia de desarrollo individual muy recomendable. Podríamos decir, por ejemplo, que lo es, aunque no todas las personas, por supuesto, están preparadas para eso y no lo disfrutan con la misma intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que para remediar en cierta medida esta falta de preparación ante la experiencia, son muchos los centros educativos que desarrollan cursos previos para ofrecerles una perspectiva más realista sobre lo que se van a encontrar y lo que van a sentir. Les proporcionan, consejos, trucos sobre la gestión de la vida, cuestiones básicas de las rutinas y de su competencia intercultural, sobre todo para eso, romper un poco el hielo y prepararlos para lo que va a ser en otro país esta experiencia al momento de viajar, ¿no? Desde el punto de vista motivacional, las expectativas del alumnado con respecto a la experiencia de vivir en otro país hacen que parta de un fuerte interés y que suele mantenerlo por su relación de conexión con la cultura meta. Las relaciones afectivas y de amistad que trajo durante su estancia, el sentimiento de pertenencia a la comunidad y a la ciudad, las experiencias vitales que acumula y además el orgullo y la satisfacción de valerse por sí mismo. Creo que siempre es el objetivo fin que tienen los estudiantes. Con frecuencia ellos refieren a posteriori una idealización de su intercambio y que sienten que forma parte de su identidad actual, incluso puede conservar el interés por elementos de ese país, como por ejemplo el equipo de fútbol que pasa mucho en Argentina o en la ciudad donde estudiaron, en México, Colombia, etcétera. Cualquier país, claro que en este caso estoy tomando de ejemplo los que hablan español. En algunas ocasiones las expectativas más concretas sobre el aprendizaje incluyen aspectos como la mejora del nivel de fluidez o la adecuación pragmática, es decir que buscan sonar y comportarse de un modo más natural en el empleo de esta lengua adicional. Y esto puede conseguirse gracias al mayor uso y exposición al input que permite la experiencia. Pero, como ocurre a veces, las personas puede acabar relacionándose con compatriotas o hablando inglés cuando el objetivo de estudio es otra lengua. La mayor parte del tiempo porque necesita comunicarse y está, en este caso, la lengua franca, ¿no? Justamente por esta razón, algunos investigadores recomiendan visitar un país cuando se tiene un nivel intermedio o más alto, dado que los cursos breves de verano, que son de semanas, un mes intensivo, 2 meses intensivos con un nivel más bajo, puede tener efectos muy limitados sobre la competencia comunicativa. Estos suelen ser más efectivos, como estaba diciendo antes, en los aspectos socioafectivos y motivacionales. Cierto es que se ha demostrado, como parece lógico esperar, que cuanto más tiempo dura el intercambio, mejor resultado se obtiene. Obvio. Se estima que la duración más efectiva es en torno a un año, ya que esto ocurre, los cambios que ocurren acá, como
el tema de la pronunciación, conocimientos del lenguaje coloquial, los estudiantes mejoran su actitud hacia la cultura meta y además hacia la comunidad de los hablantes y desarrollan más su sensibilidad intercultural, se conectan con los problemas sociales de ese país y también hacen una mejor valoración sobre la variedad dialectal a la que están expuestos. Sobre todo en el español pasa mucho de que los estudiantes quieren aprender un español neutro que le funcione para todos los países de habla hispana y bueno, realmente es mucho más complejo esto. En el plano lingüístico, una exposición prolongada y reiterada al input favorece, como dije, un procesamiento similar al aprendizaje natural y la obtención de mejores resultados. Esto también está relacionado con la intencionalidad y con la apertura que tenga ese estudiante con el conocimiento que quiere hacer de la cultura. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que estudiantes viven en un país, en este caso de habla hispana, porque están aprendiendo español, pero su contacto con la cultura es mínimo. Bueno, en cuanto al aprendizaje de vocabulario, en los estudios de investigación se percibe también que este alumnado emplea más palabras poco frecuentes, una mayor habilidad para nombrar y categorizar realidades cotidianas y un dominio más amplio de palabras jergales o expresiones idiomáticas. Bueno, en el plano fonológico, por ejemplo, una estancia de inmersión también puede producir mejoras en la fluidez, entendida como, bueno, como la espontaneidad en el habla, bueno, perseguir este ritmo natural y, por supuesto, que la capacidad de entender y de poder distinguir estas dificultades de expresión. Bueno, también puede ayudar en la pronunciación, en la comprensión de mensajes, aunque haya un ruido ambiental, como este ruido externo incluso que busca imitar los audios de los exámenes del DELE del Instituto Cervantes. Pero yo también quiero explicar un poco que la realidad obviamente es diferente. Yo acá estoy hablando como de un año, sería lo ideal, pero la mayoría de los estudiantes vienen por 2 semanas, quizás un mes, pero un año es como demasiado porque implica modificaciones también dentro de la rutina y de la vida de esa persona, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la gramática, volviendo al tema, hay estudios también que señalan que un intercambio prolongado mejora el uso del subjuntivo, que es uno de los temas más complejos que se estudia en el español, sobre todo porque hay lenguas que no lo tienen. Bueno, por ejemplo, el contraste de preposiciones como por y para, del orden de las palabras. Se aprecia también que hay un progreso en las habilidades pragmáticas, dado que es más capaz de adecuar el discurso al contexto, a los interlocutores, y de escoger las palabras, las estructuras gramaticales, el tono, etc. para, bueno, estructurar y transmitir el mensaje que se quiere comunicar. Estas ventajas derivadas de una exposición constante al input provoca, bueno, en ciertos niveles cognitivos la reestructuración de procesamiento mental de la información similar a la de un nativo o, bueno, casi similar. De hecho, la interiorización es tal que pueden usar las mismas regiones cerebrales para el procesamiento sintáctico que las personas nativas. Bueno, tanto es así que algunas investigaciones perciben mayor conectividad y mayores cambios en algunas áreas cerebrales. Y esto desmonta por completo el mito de que solo se puede aprender bien y profundamente un idioma durante la infancia. Claro que la reestructuración no se produce simplemente por el hecho de hacer un intercambio, como vengo diciendo, sino que también por la exposición reiterada a un input de calidad. De hecho, en algunos estudios psicocognitivos no se perciben ciertas reestructuraciones hasta pasados 2 años de inmersión. También, bueno, señaló que se puede producir una reestructuración similar a la de una exposición de inmersión cuando se consumen productos multimodales, por ejemplo, cuando se ve la televisión en versión original, que también está buenísimo. Bueno, yo lo hago como práctica. Entonces, en suma, una experiencia de inmersión tendrá mejores efectos cuanto más prolongada
cuanto más prolongada y cuanto más intensa sea la exposición al input. Esa sería como mi conclusión a este tema, ¿no? No por esperable es menos importante señalar esa realidad, sobre todo porque no son pocas las personas que se van a otro país con la esperanza de mejorar el idioma, pero acá al agruparse con compatriotas para sobrellevar la vida diaria o con otros expatriados que provienen de su mismo país de origen, con quienes hablan inglés como lengua franca, a pesar de que la lengua que pretendan aprender sea, por ejemplo, el español. Es también importante subrayar el hecho de que, aunque el aprendizaje natural conlleva claros éxitos mediante la exposición a la información de forma multimodal, también se puede conseguir mejoras. Esto es fundamental porque no todas las personas pueden permitirse las estancias de inmersión, que es lo que yo estaba hablando sobre, por ejemplo, la extensión del tiempo, que deciden estar en el país en el que están aprendiendo un idioma. Bueno, desde un punto de vista didáctico, también, por último, conviene recordar que lo fundamental es garantizar la exposición a un input de calidad de manera reiterada y que aunque no se esté en un contexto de inmersión, se pueda emplear productos audiovisuales para paliar su falta, ¿no? Así como favorecer programas como los tandems de conversación, que por cierto hay una aplicación muy buena para esto. Además, es importantísimo resaltar que la reconfiguración de las lenguas en la mente también pueden producirse durante la adultez y que, bueno, por tanto, el mito de que solo podemos aprender un idioma durante la infancia es eso, señores, solo un mito. Así que, bueno, para cerrar este punto, podemos decir entonces que una estancia de inmersión puede tener beneficios en los ámbitos socioafectivo, intercultural, emocional, cognitivo, lingüístico. Y estos se maximizan cuanto más tiempo dura la experiencia, cuanto más exposición hay al input y cuanto más interacción se produce con hablantes de la lengua meta. Si no se puede optar a otros programas, el consumo de productos audiovisuales es muy recomendable, que es algo que solemos hacer los profesores en el español al momento de plantear un plan de trabajo que le funcione al estudiante, sobre todo si no sabe cuándo va a visitar a un país de habla hispana, en este caso Argentina. Bueno, me estoy terminando mi té. Así que espero que les haya servido a estudiantes y profesores. Creo que como conclusión puedo dejar alguna pregunta como para pensar y luego me puedan responder o comentar. Si es necesario, entonces vivir en un país donde se habla la lengua para aprenderla. ¿Qué opinan ustedes? Nos vemos en otro episodio de A la verga el español. Chao, chao. Lindo día.